Otra vez superó Argentina los 10.000 casos. No solamente Mar del Plata da un paso atrás en su fase, sino que hay provincias que lentamente también se van comprometiendo, y no las que ya venimos mencionando como Jujuy y Mendoza, sino que en todos los lugares, y sobre todo en lugares pequeños, se están dando contagios a otra velocidad. Esto cambia los términos porcentuales, no solamente sube la cantidad de casos, sino que en términos porcentuales ya la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires no representan el 90% de los casos, sino que el interior lentamente va creciendo, y esa es una preocupación. Así es. Lo hablamos otro día con el doctor Eduardo López, que está en comunicación con nosotros. Recordemos que el doctor López es médico infectólogo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y actualmente es el director de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, además asesora del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Gracias por el contacto, Eduardo, muy amable. Recién lo decía... ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Recién lo decía Guillermo Favale, y vos lo comentaste el otro día, que no todos los casos, la mayoría de los casos, la gran mayoría están concentrados ahora en el AMBA. ¿Qué porcentaje de los nuevos casos, de estos más de 10.000 casos, se desarrollan en otras provincias por fuera del AMBA? Alrededor del 25 al 30%, y hay 4 provincias que en el día de ayer tuvieron más de 1.200 casos. Y por otro lado, la provincia de Buenos Aires representa el 65% de los casos, básicamente por el aumento importante que tuvieron municipios del interior de la provincia, no ya del conurbano bonaerense. Y esto es un llamado de atención muy importante, porque esos municipios están en fase 4 o 5 y han tenido que volver, o están por volver, a fases más anteriores. Y esto está vinculado a que no se ha respetado el distanciamiento social y el uso de barbijo, y sobre todo las reuniones multitudinarias que se han hecho en muchos de estos municipios, ¿no? El otro dato que es interesante, Guillermo, es cómo fue la curva de los casos en algunos lugares. O sea, eran lugares que estaban en fase 4 y 5 y parecía que no hubiera casos, no había casos, y de repente empiezan a subir los casos en forma exponencial. Es el caso de de Rosario, es el caso de Jujuy, es el mismo caso de Córdoba, ¿no? O sea, haciendo una patente de casos muy parecida a lo que pasó en España o en Italia, ¿no? Que parecían pocos casos, y de repente la curva trepó a casos, a mucha cantidad de casos. Así que eso es una preocupación importante, porque creo que algunos lugares van a tener que ir a fase 1. Lo que pasa es que yo creo que hay que empezar a hacer la fase 1 localizada, como están haciendo en Europa. O sea, ir a un lugar, hacerlo focalizado, localizado, tiempos cortos, 14 días, y muy estrictos, de tal manera que uno disminuya la circulación de virus en la comunidad. Esto lo están haciendo los países europeos con bastante buen resultado, lo han hecho en Galicia, en España, y lo han hecho en Barcelona, y ahora lo están implementando también en Italia, ¿no? Para decirlo en criollo, y para usar un ejemplo cualquiera, el foco se produce en 3 o 4 manzanas, 5 manzanas de Almagro, hacemos un círculo en esas 4 o 5 manzanas, el aislamiento ahí es muy duro, nadie sale de sus casas durante 14 días, y eso sería lo que está dando buenos resultados en algunos lugares. Sí, no estoy en las grandes metrópolis, que es más difícil, la idea es que a veces hay que analizarlo, pero en las metrópolis de tamaño mediano eso se puede utilizar. De hecho, Córdoba lo hizo con algunas zonas del mercado norte, y le han dado bastante buen resultado. Creo que para eso hay que tener muy buen cumplimiento de la gente y ser muy estricto esos 14 días, pero estricto en serio, ¿eh? O sea, Barcelona prácticamente también paró ciudades enteras, ¿no? Y Galicia directamente aisló una ciudad de 72.000 habitantes, ¿no? Eduardo, si volvemos, por ejemplo, al 20 de marzo de este año, donde decretamos el aislamiento, la cuarentena, ¿qué hicimos mal y qué hicimos bien? ¿Se cambiaría en algo la estrategia? ¿Y estos números son números esperados o son números que sorprenden a todos? No, en primer lugar, lo que hicimos, creo que muy bien, fue instalar una cuarentena precoz, aunque parezca decirlo, que parece que tiene un contrasentido. Estuvo vinculado a que el sistema de salud no hubiera soportado 7.000 o 10.000 casos, 5.000 casos hasta el comienzo de la pandemia en marzo. Había un sistema de salud que no estaba preparado ni con equipo, ni con edilicio, ni demás, y eso creo que ha sido bueno.
Y las medidas que se implementaron para aislar a los pacientes fueron muy buenos, uso de distintos o clubes o uso de hoteles, etcétera, ¿no? Así que eso ha sido bueno. Creo que lo segundo que ha sido bueno es que se pudo implementar los testeos, si bien yo creo que los testeos se implementaron, el aumento de los test se implementaron un poco tarde, diríamos quizás porque pusimos definiciones de casos sospechosos con demasiadas estrictas. Acuérdense que era fiebre más algo, y después nos dimos cuenta que la fiebre es un dato más, y eso fue quizás lo que y lo mismo lo reconoció el doctor González García, en el sentido de que hemos sido un poco lentos con los rastreos, y creo que eso es lo que tendríamos que mejorar, ¿no? Aumentar los testeos, porque lo que comentamos de las cuarentenas localizadas tiene que ir acompañado del plan detectar. Si no va acompañado del plan detectar, lo que uno hace solamente es retrasar el circuito, ¿no? Pero tiene que estar acompañado del plan detectar para aislar al enfermo, estudiar los convivientes familiares y los contactos estrechos. Esto es lo que se dice más testeo. Tampoco se puede ir a testear a sin ton ni son, pero utilizando el plan detectar es muy útil en este aspecto, ¿no? Y fíjense ustedes el resultado que dio en los barrios populares, tanto en Capital como en el conurbano, ¿no? Cuando se implementó. El tema es saber dónde estamos parados, y entiendo que hasta para los científicos es complejo saberlo, porque cuando empezó la pandemia, si bien la información fue muy precisa, ¿en cuál aspecto? En este que le voy a decir ahora, que usted ratificaba recién, en que era ralentizar el proceso, cosa que efectivamente se consiguió, hasta adaptar el sistema de salud. Allí evidentemente el plan ha funcionado y fue como lo esperaban, pero también desde el mes de marzo se viene esperando el famoso pico. No me gusta hablar mucho de esto, pero como usted es el científico, se anunció primero para mayo, después para junio, después para julio, ya estamos terminando agosto y parece que va a ser en septiembre. ¿Cuándo será ese pico? ¿Alguien sabe realmente cuándo puede ser? ¿O hay que esperar que baje para darnos cuenta cuándo fue? Yo le voy a explicar por qué se cambió muchas veces de opinión con respecto al pico, porque esto depende de las cuarentenas. Aunque las cuarentenas sean imperfectas, inexorablemente alargan la transmisibilidad. No es que la eliminan, pero la alargan. No sé, en el sentido de que, fíjese usted que la curva nuestra es un aumento constante, no tipo explosivo, digo. Segundo lugar, el día de mayor cantidad de casos puros, o sea, el día que mayor cantidad de casos hubo en la Argentina fue el 3 de agosto. O sea, si usted me dice todo agosto y todo julio, ¿cuál fue el día que genuinamente, que en ese día hubo mayor casos? Es el 3 de agosto. Cuando usted me dice cuál es la semana de mayor número de casos, es esta, la que está terminando con 7.600 casos de promedio, ¿no? Quiere decir que usted se da cuenta que si no te analizamos de ese punto de vista, nosotros pasamos el pico hasta hoy. Pero esto va a depender de cómo se comporta el virus y la sociedad en todo el país. Porque si en todo el país se sigue considerando que a mí no me va a tocar o el virus es bueno, yo me voy a contagiar, entonces el número de casos va a seguir subiendo. Pero como promedio, la semana esta que está terminando es 7.600 casos. Porque muchos de los casos que se cargaron ayer y anteayer vienen de días anteriores. Entonces son números prestados, diríamos, para ese día, pero no son días genuinos de ese día. En cambio, lo que yo le digo, el 3 de agosto es el número genuino de ese día. Bien. Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente te vamos a estar llamando en los próximos días. Muy amable por esta conversación, esta comunicación. Muy amable. No, muchísimas muchas gracias. Un placer. Guillermo, ¿puedo agregar un pequeño comentario? Por supuesto. Muy breve. El tema de las reinfecciones, para que la gente entienda. Reinfección no implica reenfermarse, primer punto. Y segundo, sobre más de 23 millones de casos, claro, las reinfecciones confirmadas, publicadas, hay una sola nada más. Exactamente. Para que la gente se quede un poco contento. Exacto. Bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por la aclaración. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por llamar y muy buen día y buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Ahora mismo.